Es cierto lo que usted menciona, el Tribunal Constitucional en una sentencia ha dejado en claro que respecto a las funciones del Parlamento no puede interferir otro poder del Estado como el Poder Judicial. Y es que el Poder Judicial, a través de la Tercera Sala Constitucional de Lima, exhortó al Congreso de la República a respetar la independencia de la Junta Nacional de Justicia y dictar una norma legal que defina con precisión qué conductas de los consejeros constituirían causa grave para la remoción o destitución de sus cargos, conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Estado. Y de esa forma, el Poder Judicial declaró nulo el procedimiento que se estaba llevando a cabo en el Parlamento para la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Para ampliar esos detalles jurídicos, estamos en estos momentos en la comunicación con el abogado constitucionalista Eric Urbina. Doctor Urbina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto conversar con usted. Buenos días, doctor Urbina. Por favor, estos alcances del Poder Judicial pueden frenar cualquier procedimiento del Congreso de la República, porque yo recuerdo claro una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual faculta al Congreso a seguir con sus procesos de todas aquellas atribuciones que le son excluyentes, que son amparados en la Constitución. Y el Congreso podría decir, Exitosa. bueno, remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es mi facultad. Y a mí nadie me va a decir cómo o cuándo puedo o si no puedo hacerlo. ¿Puede darse ese escenario frente a este fallo judicial, doctor Urbina? Mire, el Congreso puede actuar de esa manera, pero a mi juicio estaría desacatando un mandato judicial. Es cierto lo que usted menciona, el Tribunal Constitucional en una sentencia ha dejado en claro que respecto a las funciones del Parlamento no puede interferir otro poder del Estado como el Poder Judicial. Sin embargo, cuando se trate de derechos fundamentales, existe la posibilidad que un juez constitucional o una sala constitucional, como ha pasado ahora, pues intervengan para evitar que se perjudique en los derechos fundamentales a un ciudadano o a un funcionario en este caso, ¿no? El Poder Judicial lo que le ha dicho ahora al Congreso no es que no pueda destituir a los miembros de la Junta, es una facultad que tiene, la Constitución lo reconoce claramente. Lo que ha dicho es que tienen que desarrollar de manera expresa y clara qué es una conducta o una falta grave. Esto el Parlamento lo puede hacer de manera muy ágil, porque lo tendrán que desarrollar en su reglamento, ¿no? En la ley orgánica del Congreso, que es el reglamento del Congreso de la República, y eso es factible de hacer en pocos días. Mm. Pero este reglamento necesita de consenso y de aprobación como si fuera una ley, debate Es, parlamentario, debate de bancadas, aportes de expertos para saber qué se puede considerar una falta grave, causa grave de destitución de integrantes de un cuerpo como la Junta Nacional de Justicia. sí, definitivamente lo tienen que hacer bien, porque luego también esto servirá a futuro. Es una ley orgánica. Para que se modifique Exitosa. se requiere la mitad más uno del número legal de congresistas. Estamos hablando de 66 votos y tendrá primero que ser discutida en la Comisión de Constitución. Pero es importante hacerlo de una vez, porque escenarios como este es posible que se vuelvan a vivir. Entonces, mejor dejar en claro, en blanco y negro, qué se entiende, cuándo se computa una falta grave para que se evite cualquier tipo de arbitrariedad, ¿no? Mm. Pero, doctor Urbina, ¿el Congreso puede evitarse hacer esta modificación de su reglamento, poner que es una causa grave, saltarse ello e ir directamente al Tribunal Constitucional presentando una demanda competencial para que otra vez el TC diga si es su facultad o no remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? Puede hacerlo, puede perfectamente interponer una acción competencial, sería contra el Poder Judicial en este caso, pero eso va a demorar mucho más, ¿no? Y mientras eso demora, pues el Congreso no podrá sancionar o destituir a los miembros de la Junta Nacional y solucionaría este punto específico, este conflicto, ¿no? Sin embargo, si es que se logra hacer un desarrollo de qué se entiende por falta grave, ya tenemos un precedente, además una norma escrita para futuras situaciones. Pero hay mucho de similitud
con lo que significa, por ejemplo, la incapacidad moral, que también hace mucho tiempo se viene pidiendo que se determine qué cosa es incapacidad moral, porque todo queda a libre albedrío de la interpretación de los parlamentarios o del congresista que promueve una vacancia. Me puede parecer mal, por ejemplo, que una presidenta viaje contraviniendo la Constitución y por lo tanto para mí es incapacidad moral. O me puede parecer normal el hecho de que un exmandatario, como el caso de Alan García en su oportunidad, cuando presentó a un hijo extramatrimonial en un evento público, en agravio de su esposa que estaba presente en ese evento público, recordará usted, doctor Urbina, y para muchos era un acto Sí. inmoral, pero para el Parlamento en ese momento no era como tal, y por lo tanto no pasó a más mayor, un escenario mayor con un escándalo político mediático que luego simplemente en el tiempo nos olvidamos. Y hay situaciones de interpretaciones parlamentarias que tiene respecto al tema de incapacidad moral. Ujú. Es cierto que existen estas figuras de amplia interpretación y que el propio Tribunal Constitucional en su momento dijo que tenían que ser abiertas, ¿no? Figuras abiertas. Pero, ojo, esto termina llevando a una arbitrariedad. También es correcto lo que usted menciona, lo que tal vez en un momento específico era visto por la sociedad como algo inmoral, luego en el tiempo puede cambiar, ¿no? No olvidemos también el caso del señor Alejandro Toledo y en el no reconocimiento de su hija, ¿no? La señorita Saraí Toledo. Entonces, también en su momento esto llevó a que se iniciara un proceso que finalmente no concluyó porque no se tenían los votos suficientes. Mientras acotemos esas, digamos, interpretaciones tan amplias, creo yo, se da una mayor seguridad tanto para los propios funcionarios y para el propio Parlamento, porque de esa manera también evita deslegitimarse. Yo sí estoy de acuerdo con que también incluso la figura de la incapacidad moral quede perfectamente diseñada en la propia Constitución incluso, porque estamos hablando ya del primer mandatario de la nación, que sería susceptible a una destitución por esta causal. Bien, por ejemplo, entre otras cosas, distinguir que no puede ser entendida la incapacidad moral como una incapacidad mental, ¿no? Eso es algo que hasta ahora está en debate y creo yo debe ser superado rápidamente, ¿no? Pero ¿encuentra usted situaciones de causa grave que hayan cometido en la Junta Nacional de Justicia que ameritaría un procedimiento de separación, de destitución? Exitosa. Yo considero que no. Mire, por los motivos por los que ahora mismo el Congreso de la República está investigando y pretende destituir a los miembros de la Junta, creo yo que no son falta grave, especialmente en atención a los antecedentes previos, las veces que el Congreso ha destituido a los entonces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ahora, obviamente, hay, a mi juicio, un par de situaciones que sí tienen un mérito de falta, no diría que grave. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de haberse pronunciado la Junta Nacional en defensa de la exfiscal Zoraida Ábalos. Creo que era totalmente inoportuno y sí fue invasivo de las facultades que tiene el Parlamento, no le correspondía a la Junta, pero fue un pronunciamiento y nada más. Finalmente el Parlamento concretó la destitución de la señora Ábalos y la Junta asumió el punto y ya está. Luego también está el tema del informe que debe presentar la Junta de manera anual al Congreso de la República, ¿no? También es una falta, pero es una falta compartida, porque para que la Junta pueda cumplir con este mandato, el Congreso debió de legislar para establecer exactamente cómo es que se debía informar anualmente, y no lo hizo. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida de la Junta y del Parlamento, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que ahora mismo estemos ante falta grave cometida por la Junta, ¿no? Respecto al tema de la opinión de la Junta Nacional de Justicia, un documento que fue hecho público respaldando o pidiendo, mejor dicho, al Congreso de la República que no politicen la justicia y que no judicialicen la política, que fue el término que utilizaron, en defensa de Zoraida Ábalos, ello no significa una falta grave porque terminan constituyéndose la Junta Nacional de Justicia como juez y parte. Y respecto, por ejemplo, al tema de Patricia Benavides, cuando termina sacándola de la Fiscalía de la Nación sin un proceso Exitosa. correcto que interpreta tanto Benavides como el Parlamento, que conllevó a la suspensión del ex fiscal de la Nación. ¿No son actos graves que se podrían considerar como tal y de justificación para su remoción? A mi juicio, no. Yo creo ciertamente que fueron pronunciamientos inoportunos, que no correspondían a la Junta Nacional de Justicia, pero tipificarlo como una falta grave
me parece que es ya demasiado, ¿no? Ojo, ya por esto, perfectamente, el Parlamento también pudo ciertamente iniciar un Ujú. procedimiento y a partir de ello, pues llamarle la atención a la Junta, ¿no? O en todo caso, reafirmar su posición. Pero considerar aquello una falta grave creo que es demasiado. Estamos hablando, ojo, de los titulares de un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Exactamente, ahí está justamente el debate también sobre si el Congreso tiene esa facultad o no para intervenir en una decisión que en su facultad tomó la Junta Nacional de Justicia, casi instaurándose como una instancia judicial más respecto a qué cosa Mm. puede y qué cosa no puede hacer una Junta Nacional de Justicia, que es la remoción, suspensión o no de los magistrados en el país. Ujú, sí, y vea, frente a ello vamos a tener un pronunciamiento dentro de poco, porque esto también fue llevado al propio Tribunal Constitucional. No lo olvidemos que la Junta Nacional de Justicia tiene una demanda competencial, ¿no? Presentada por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público. Entonces yo creo que acá el Tribunal Constitucional va a tener la oportunidad perfecta para también delimitar claramente cuáles son, ¿no?, las funciones que tiene la Junta, cuáles tiene la Fiscalía, bien, y creo esto también va a ayudar, ¿no?, a tener un panorama mucho más claro y evitar a posterior situaciones como Exitosa. esta de conflicto, ¿no? Y si la Junta Nacional de Justicia mantiene en estos momentos dentro de su cuerpo a una integrante que ya sobrepasa el límite máximo de edad permitido para ejercer el cargo, ¿no constituye una falta grave? Porque también ello consideró en su momento la Comisión de Justicia del Parlamento como causa para que sean removidos. Mire, yo considero que no constituye falta grave, mas sí es un acto irregular que debe de resolverse. El problema es que había un vacío normativo. Debió aplicarse lo que ya funciona como regla general en el sistema de justicia y es la eh, separación inmediata cuando una persona pues cumple los 70 años de edad. Bien, en este caso no ha sido así y creo más bien el Parlamento lo que debería hacer, porque tiene la facultad, es modificar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y poner en blanco y negro aquello, que cuando una persona, uno de los integrantes, cumple los 70 años, inmediatamente cesa en el cargo. Bien, y eso es lo que lo pueden hacer ya, y de hecho la norma misma se aplicaría de manera inmediata. ¿Se aplicaría inmediatamente o sería para la siguiente Junta Nacional de Justicia? Porque estamos a un año de que venza precisamente el periodo de vigencia de los integrantes de esta Junta. Mire, la norma es vigente desde el día siguiente de su publicación, a menos que la misma norma establezca una entrada en vigencia posterior. Pero si no hace esa distinción, se aplica de manera inmediata. Acá no estamos hablando de materia penal, estamos hablando de materia administrativa. Entonces, la norma es irretroactiva solo en materia penal. En este caso, se aplica desde el día que entra en vigencia. Y todos los que tienen incluso el mandato, los miembros de la Junta que hayan cumplido los 70 años, pasan al cese de manera inmediata también. Es cierto que ya están a pocos meses de que cumplan su mandato, pero si la norma es clara y lo establece, Exitosa. deberá asumir al accesitario. No olvidemos que todos los integrantes de la Junta tienen accesitarios también. Doctor Urbina, para terminar, y un poco regresando a lo que significa esta decisión del Poder Judicial, que le pide al Congreso de la República que defina de manera legal qué es una causa Mm. grave. Si el Congreso se aboca a esa materia, de definir casi como una regla de conducta, qué cosa es falta grave, falta leve, falta muy grave, esas reglas de gravedad del accionar de la Junta Nacional de Justicia podría ser aplicado para este proceso de destitución o ya para un siguiente proceso de destitución de un siguiente cuerpo de la Junta Nacional de Justicia. Se aplicarían desde el día siguiente de su publicación y obviamente ya no podrían aplicarse para los actos cometidos. Y acá sí se aplica la irretroactividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una destitución. Cada vez que se van a restringir derechos, suspender libertades o sencillamente castigar, bien, se aplican para adelante, no para atrás. Ujú. Se podría aplicar para los miembros de esta Junta, sí, pero por los actos que cometan después de la publicación de la norma, no por los que ya han cometido antes, ¿no? O sea, este proceso de destitución que han emprendido quedaría simplemente ya sin efecto absoluto. Así es.
Bien, doctor Urbina, muchas gracias por la comunicación alcanzada y la explicación jurídica correspondiente. Ha sido Eric Urbina, abogado constitucionalista.